La Comunidad Acción Solidaria y la Asociación Jesús Solidario te invitan a escuchar el comentario Evangelio Vivo, elaborado por nuestro hermano Patchiloidi, presbítero. Hoy es sábado 18 de marzo. Leemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 18, versículos del 9 al 14. En tiempo de Jesús había personas que se tenían por justas y despreciaban a las demás. Para ellas Jesús contó la siguiente parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, es decir, cobrador de impuestos para Roma. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias». En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar la vista hacia el cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado, es decir, salvado, y aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humille será ensalzado. Esto es palabra del Señor. Comentario. Amigas y amigos, la liturgia nos presenta hoy frente a frente a un fariseo y un publicano o cobrador de impuestos. El objetivo de la parábola es mostrarnos el modo correcto de relacionarnos con Dios. Es una parábola muy oída, probablemente más oída que conocida. ¿Cuál es el modo correcto de relacionarnos con Dios? La gratuidad. Dios es gratuito y la salvación también. Dios ni se compra ni se vende porque es gratuito. Y el modo incorrecto, el espíritu mercantil. Doy para que me den. Doy mucho para que me den mucho. Me sacrifico mucho para ser más santa. Hago muchas penitencias para tener más méritos y estar más arriba en el cielo. El Dios gratuito. ¡Qué gran maravilla! Pero qué gran desconocido. Qué poco se habla de él. Recuerdo que yo era acólito con unos 11 o 12 años y solíamos hablar sobre qué santo sería más santo. Y había estampas de instituciones religiosas que mostraban estos últimos años cuántos santos habían tenido. Y solíamos tener pequeñas discusiones. Recuerdo aquello. Pero entre nosotros recientemente, ¿no se ha hablado también de santo súbito y cosas parecidas? ¿No se ha puesto de relieve cuántos años desde su muerte necesitó tal santo para subir a los altares? Sin decir nunca claramente que a determinados santos el Papa les quitaba unos años de espera que estaban marcados. Todo ello destilando mercantilismo por los 4 costados. Hoy Jesús y la Iglesia quieren enseñarnos que las obras buenas no nos salvan, no son la causa de la salvación, sino su consecuencia. Hacemos obras buenas porque primero Dios nos salva y nos transforma. No podemos merecer la salvación porque es un regalo gratuito. Dios nos ama gratuitamente y nos salva gratuitamente. No necesito hacer méritos para que Dios me quiera. No por hacer grandes penitencias y sacrificios me ama Dios más. Para darnos esta gran enseñanza, Jesús nos presenta un contraste enorme. Un fariseo cumplidor de la ley que no se salva y un publicano muy pecador que se salva. Si queremos entender bien esta parábola, desechemos la idea bastante extendida de que los fariseos eran gente mala.
Si eran hipócritas y malos, ya están descalificados y no hay más que hablar. Con esa descalificación, la parábola pierde toda su fuerza revelatoria, provocativa y luminosa. No nos enseña nada nuevo. Descalificar a una persona cargada de soberbia, ¿qué hay de nuevo en ello? Afirmar que una persona era muy santa por sus ayunos y penitencias, ¿nos aclara algo del Evangelio o nos lo oscurece más? Había ciertamente fariseos hipócritas y amantes del dinero, pero en conjunto eran un grupo religioso que buscaba una vida de mayor fervor por el fiel cumplimiento de la ley, y pensaban hacer méritos llevando el cumplimiento de la ley hasta pesar la menta, la ruda y otras hierbas. Jesús no polemiza con los fariseos hipócritas, sino con los buenos. Lo que descalifica en ellos es su orgullo religioso, su modo mercantil de relacionarse con Dios, hasta el punto de querer conquistarlo con sus obras buenas. Pretenden merecer la salvación, que es siempre gratuita. El publicano no tiene méritos, por lo cual se limita a presentarse humildemente delante de Dios. En realidad nadie los tiene. Lo que ocurre es que a veces nos creemos tener esos méritos. Muchas veces somos el fariseo bueno. Y otra observación. No confundamos el orgullo corriente de creernos superiores a los demás con el orgullo religioso de quien quiere conquistar a Dios con sus méritos. En este texto no queda clara esa distinción. Lucas ha estropeado en parte el significado profundo de la parábola en la medida en que la ha convertido, con la moraleja final, en una contraposición entre la soberbia y la humildad. La parábola es mucho más que eso, mucho más que una enseñanza sobre las virtudes. Es una enseñanza sobre Dios y sobre nuestras relaciones con Él. Por eso, al meditar y orar con esta parábola, hemos de pensar más en el orgullo religioso de la autosalvación y de la autosantificación tan extendido entre los creyentes, pensar en eso más que en el corriente orgullo de sentirnos superiores, que es lo que va a salir. Por eso, al meditar y orar en la parábola, insistamos mucho en la soberbia religiosa. La elección de los dos personajes opuestos no puede ser más provocativa. Es una provocación total, de principio a fin. Los fariseos estarían echando chispas con esa elección hecha por Jesús. Todo el mundo ve claramente cuál es el grupo que queda peor. En la oración del fariseo, Lucas carga las tintas hasta hacer de la parábola una enseñanza moralizante. ¿Acaso no está bien dar gracias a Dios por la obra que realiza en nuestras vidas? ¿Se puede orar sobre esto sin nada de orgullo? ¿Acaso es incorrecta la postura de orar estando de pie? La contraposición con el cobrador de impuestos está bastante bien lograda, con detalles tales como golpearse el pecho, no atreverse ni siquiera a mirar al cielo, mantenerse a distancia, etc. Y como el fariseo no hace ningún gesto parecido a estos, queda patente su soberbia corriente más que la soberbia religiosa mercantilista, que es lo que la parábola quiere mostrar sobre todo para enseñarnos el espíritu y la práctica de la gratuidad. Oremos pues, hermanas y hermanos, para experimentar la gratuidad y gozar con ella. Oremos. Hagamos silencio durante unos segundos. Sugerencias para orar con esta parábola. Voy a ir versículo por versículo. Versículo 9. Se tenían por justos. La parábola está dirigida a los que se tienen por buenos. ¿Puedo ser yo? Claro que sí. ¿Podemos ser nosotros? Por supuesto. Enséñame tu espíritu gratuito. Todo me lo has dado tú. Todo lo que tengo es tuyo. Yo mismo, con mis dones y debilidades, soy tuyo, Señor. Versículos 11 y 12. Te doy gracias, Señor, como el fariseo, pero con otra actitud.
has jugado fuerte en mi vida. Gracias por la obra que estás haciendo en mí gratuitamente. Quisiera gozar mucho con tu acción en mi vida y en otras vidas de gente que conozco. Gracias por toda la obra que realizas. Versículo 13. El publicano. No me gusta identificarme con él. Señor, lo siento, no me gusta. Me parece que no soy tan malo como él. Ya sé que hay soberbia en esta negativa mía. Sáname. Sin embargo, me atrae esa actitud de abandono en el Padre que vislumbro en el cobrador. No te pide nada. Yo tampoco quiero pedirte. ¿No nos enseñas tú que el Padre conoce nuestras necesidades antes que se las digamos? Acógeme, acógeme. Versículo 14. Jesús, ten compasión de mí. Justifícame tú, sálvame tú, santifícame tú, pues yo no puedo, por mucho que me esfuerce. Dame tu perdón y tu salvación gratuita, ablanda mi corazón con tu gratuidad, enséñame tu gratuidad, y fluirán mis obras buenas como un manantial de la fuente de amor que eres tú, una fuente gratuita. Cuánto quisiera orar gratuitamente, cumplir gratuitamente, amar gratuitamente, ser cada vez más gratuito, como me enseña Jesús, como me enseñas tú, nuestro querido hermano Jesús. Gracias por esta oración y por esta parábola que hemos tratado de entender bien. Muchas gracias. Meditemos todos los días la palabra de Dios con Pacciloidi en Evangelio Vivo.